Hay un momento que quizás conoces bien. No es dramático. No llega con ruido. Es un instante quieto, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti comienza a preguntarse si realmente sabes lo que estás haciendo. Si eres suficiente para lo que tienes delante. Si lo que sientes tiene sentido o si simplemente estás confundido otra vez. No es pánico. No es crisis. Es algo más sutil que eso. Una duda que se instala despacio como niebla que no avisa. Y de pronto estás mirando tus propias decisiones desde afuera, como si pertenecieran a otra persona. Como si tú fueras el único que no termina de entenderse. Eso que sientes no es señal de que algo está roto. Es señal de que estás presente. De que todavía te importa lo que haces con tu vida. Pero en este momento lo que necesitas no es una respuesta. No es claridad inmediata. No es que alguien te diga qué hacer. Lo que necesitas es permanecer. Quedarte exactamente donde estás, sin huir hacia adelante ni hacia atrás. Sin buscar aprobación ni certeza. Solo existir un momento en este espacio que no exige nada de ti. Que no te pide que seas más fuerte, más seguro, más decidido. Este vídeo no va a resolver tus dudas. No viene a convencerte de nada. Solo acompaña. Respira con tu ritmo. Y te recuerda que incluso en la incertidumbre, hay algo en ti que sigue siendo estable. Algo que no necesita demostrar nada para estar aquí. Antes de continuar, solo un momento. Cierra los ojos si puedes. O simplemente deja que tu mirada se suavice sin fijarla en nada concreto. No hay ningún lugar al que debas llegar en los próximos minutos. No hay nada que resolver todavía. Inhala despacio por la nariz. Sin forzar. Sin contar. Solo deja que el aire entre a su propio ritmo. Siente como el pecho se expande ligeramente, como los hombros tienen permiso de descender un poco. No tienes que sostener nada ahora mismo. Exhala con la misma calma. Despacio. Como si soltaras algo que llevas cargando hace demasiado tiempo. No todo. Solo lo que puedas soltar hoy. Una vez más. Inhala. Sin prisa. Y exhala. Sin esfuerzo. Quédate un instante en ese espacio entre el aire que entra y el que sale. Ahí, en esa pequeña pausa, no hay duda. No hay juicio. Solo hay presencia. Solo hay este momento que no te pide ser distinto de lo que eres. La duda sobre uno mismo tiene una textura particular. No es igual a la duda sobre una decisión externa, sobre un trabajo o un camino. Esta es más íntima. Más silenciosa. Se aloja en el espacio donde vives contigo mismo, en esa conversación interna que nunca se apaga del todo. Y muchas veces llega justo cuando más la necesitas menos. Cuando acabas de tomar una decisión importante. Cuando estás en medio de algo que importa. Cuando habría sido más cómodo sentirte seguro. En ese momento, la duda no pregunta con suavidad. Pregunta con peso. Con una voz que suena demasiado parecida a la tuya. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy lo que creo ser? ¿Y si los demás lo ven antes que yo? Esas preguntas no siempre vienen del miedo. A veces vienen de algo más honesto que eso. De una conciencia que sabe que las cosas importan, que las consecuencias son reales, que ser descuidado con uno mismo tiene un costo. En ese sentido, la duda no siempre es el enemigo. A veces es la señal de que algo en ti todavía quiere hacerlo bien. Pero hay una diferencia entre la duda que acompaña y la duda que paraliza. Entre la que te hace pausar para revisar y la que te convence de que no vale la pena seguir.
Entre la que llega con una pregunta legítima y la que solo repite, una y otra vez, que no eres suficiente. Esa segunda duda no viene de la lucidez. Viene del agotamiento. De haber cargado demasiado tiempo con una imagen de ti mismo que exige más de lo que es humano exigir. Y lo que necesitas en ese momento no es refutarla. No es convencerla de que está equivocada. Porque discutir con ella solo la alimenta. Lo que necesitas es no moverte. Permanecer. No como resistencia activa, sino como una forma de decirle, estoy aquí, contigo, sin huir de lo que sientes, y tampoco sin creerle todo lo que dice. Hay una estabilidad que no depende de sentirte seguro. Eso puede sonar extraño al principio. Hemos aprendido a relacionar la estabilidad con la certeza. Con saber a dónde vamos. Con tener respuestas claras para las preguntas que más pesan. Como si solo pudiéramos estar en calma cuando todo está resuelto, cuando no queda ninguna duda pendiente. Pero esa forma de entender la estabilidad la hace casi imposible. Porque siempre habrá algo sin resolver. Siempre habrá una pregunta que no tiene respuesta aún. Siempre habrá un momento en que no te reconoces del todo en tus propias decisiones, en tus propias palabras, en el reflejo que otros tienen de ti. La estabilidad que no se rompe no vive en la certeza. Vive en algo más profundo. Algo que permanece incluso cuando todo lo que creías saber sobre ti mismo empieza a moverse. Piensa en esto. Cuando dudas de ti, ¿quién está dudando? Hay algo en ti que observa la duda. Algo que la nota, que la reconoce, que puede describirla con cierta distancia. Eso que observa no es la duda. Eso que observa es más antiguo que ella. Más constante. No hablamos de algo místico. No hablamos de una esencia perfecta ni de una conciencia superior. Hablamos de algo mucho más simple. De esa parte de ti que sigue aquí, que sigue respira, que sigue presente incluso en los momentos en que no te gustas, en que no te entiendes, en que no sabes qué hacer con lo que sientes. Eso no se va cuando llega la duda. Solo queda cubierto por ella. Y permanecer en el sentido más honesto de la palabra, es elegir no alejarte de eso que permanece en ti. Aunque sea difícil mirarlo de frente. Aunque lo que encuentres no sea lo que esperabas. Hay noches en que uno se sienta consigo mismo y no le gusta demasiado lo que ve. No porque haya hecho algo terrible, sino porque la distancia entre quien uno es y quien uno quería ser se siente, en ese momento, demasiado grande. Y ese espacio, esa brecha, duele de una manera que no tiene nombre exacto. No es culpa. No del todo. No es vergüenza. Tampoco. Es algo más suave y más sostenido que eso. Como una tristeza tranquila que sabe cosas que tú aún no terminas de aceptar. En esos momentos, el impulso más común es moverse. Hacer algo. Buscar a alguien. Distraerse. Leer, escuchar, consumir algo que llene ese espacio. No porque seamos débiles, sino porque quedarse quieto con una incomodidad que no tiene solución inmediata es uno de los actos más difíciles que existen. Y sin embargo, quedarse quieto es exactamente lo que a veces más se necesita. No para sufrir más. No como ejercicio de resistencia. Sino porque cuando dejas de huir de lo que sientes, algo cambia en la relación que tienes con ello. La duda no desaparece, pero deja de tener la misma urgencia. El malestar no se va, pero empieza a tener un contorno más claro. Y tú, sin hacer nada especial, comienzas a ocupar más espacio dentro de ti mismo. Permanecer no es resignarse. Eso es importante decirlo. Permanecer no es decirle a todo lo que duele que está bien así.
No es cerrar los ojos frente a lo que necesita cambiar. No es una forma elegante de paralizarse. Permanecer es elegir no abandonarte a ti mismo en el momento en que más incómodo te resulta tu propio interior. Es decidir que la incomodidad no es razón suficiente para correr. Que la duda no es razón suficiente para borrarte. Que no entenderte completamente no significa que no haya nada en ti que valga la pena conocer. Hay una diferencia entre estar perdido y estar en proceso. El que está perdido no sabe que está en movimiento. El que está en proceso siente el peso del trayecto pero no ha dejado de caminar. Y muchas veces desde adentro se sienten igual. Pero no lo son. Tú estás aquí. Eso significa algo. No porque estés donde querías estar. No porque hayas resuelto lo que esperabas resolver. Sino porque a pesar de todo, a pesar de la duda y del cansancio y de las preguntas sin respuesta, seguiste presente. Seguiste existiendo. Seguiste eligiendo, aunque no siempre supiste bien qué elegir. Eso no es poca cosa. La estabilidad interior no es la ausencia de movimiento. Es la capacidad de moverse sin perderse a uno mismo. De que las circunstancias cambien, de que las dudas lleguen, de que el terreno se mueva bajo los pies, y aún así haya algo en ti que sabe dónde está. No siempre con claridad. No siempre con confianza. Pero siempre con presencia. Y la presencia no se construye. No se entrena como si fuera una habilidad técnica. Se descubre. Se recupera. Se elige una y otra vez, en los momentos más pequeños y en los más difíciles. Cada vez que decides no huir de lo que sientes, estás eligiendo la presencia. Cada vez que te quedas con una pregunta sin necesitar responderla de inmediato, estás eligiendo la presencia. Cada vez que en medio de la duda, no te borras a ti mismo del relato, estás eligiendo permanecer. No hay nada que debas hacer después de este vídeo. Pero si algo de lo que escuchaste resonó, quizás haya una sola cosa que valga la pena llevar contigo. No como tarea. No como compromiso. Solo como una posibilidad. La próxima vez que la duda llegue, antes de responderle, antes de refutarla o de creerle, haz una pausa muy pequeña. 1 segundo. 2. Solo para notar que estás notándola. Para recordar que hay una diferencia entre tú y lo que piensas sobre ti. Que la voz que duda y la que la escucha no son la misma. No tienes que saber qué hacer con eso todavía. No tienes que convertirlo en una práctica ni en un sistema. Solo esa pequeña pausa. Ese instante de distancia entre el estímulo y la reacción. Con el tiempo, si quieres, puedes explorar eso un poco más. Puedes sentarte con esa distancia. Puedes hacerle preguntas distintas a las de siempre. No para encontrar certeza, sino para conocerte mejor desde un lugar un poco menos urgente, un poco menos exigente. Pero por ahora, solo eso. La pausa. El espacio entre la duda y tú. Eso ya es mucho. Este vídeo está llegando a su fin. Y tú sigues siendo el mismo que eras al comienzo. No más seguro, no más resuelto, no con más respuestas que antes. Pero quizás con algo distinto. Quizás con la experiencia de haber estado presente durante estos minutos, de haberte quedado contigo mismo sin necesitar que nada cambiara. Y eso, aunque no se sienta como un logro, es una forma de estabilidad que nadie puede darte desde afuera. Las dudas van a volver. Eso no cambia. Pero también vas a volver tú. A este lugar quieto. A esta capacidad de quedarte. A esta manera de existir que no depende de sentirte bien para ser real. Permanece. No porque sea suficiente en el sentido en que esa frase suele usarse. Sino porque estás aquí.
Porque sigues. Porque incluso cuando no te reconoces, hay algo en ti que sigue siendo tuyo. Eso no se pierde. Solo a veces se olvida. Si este espacio te sirvió para algo, considera quedarte un poco más con la playlist. Hay otros vídeos que acompañan desde el mismo lugar, sin prisa, sin promesas, sin pedirte que seas distinto. Y si quieres, deja en los comentarios una sola palabra. La que mejor describe cómo llegaste hoy aquí. No hace falta decir más que eso. Hasta la próxima pausa. Gracias por estar aquí. Por permitirte esta pausa. Por respirar. Por reconocer que tu alma necesitaba reposar. Que tengas paz.